Siguiendo ese consejo, este día vamos a empezar el estudio, una serie que se llama Seamos Sabios. ¿Cuántos quieren ser sabios? Amén, ¿verdad? Seamos sabios. Pero la pregunta es, ¿cómo llegamos a eso? Apágale el micrófono a Larry, por favor. El de Larry, porque ese no oye que... Ahí está, el mío no, el de Larry. Empezamos entonces esta serie que se llama Seamos Sabios. Ahora, fíjese bien, Dios es sabio, amén. Y en su inmensa sabiduría, cuando creó la naturaleza, le dio a cada animalito la habilidad de poder ocultarse de sus enemigos. Por ejemplo, ¿cuántos han visto un camaleón? Yo solo en las películas, hermano, porque esos volados se ven medio raros. Pero fíjese bien, el camaleón cuando está sobre la hierba verde, ¿qué color es? Es verde. Y cuando está sobre la tierra o el árbol, va a adoptar el color de la tierra o del árbol, ¿sí o no? Por eso se llama camaleón. Muchas criaturas se adaptan a la naturaleza para poder sobrevivir, para no ser presa fácil de sus enemigos o de aquellos animales que se los comen. Es natural adecuarse y adaptarse al medio ambiente, pero los seguidores de Cristo son nuevas criaturas, nacidos de arriba y cambiados de adentro hacia afuera, con valores y estilo de vidas que son totalmente contrarios a lo que el sistema del mundo nos ofrece. Por lo tanto, los verdaderos creyentes nunca vamos a armonizar con el mundo, ni mucho menos con el medio que nos rodea. No somos muy adaptables, ya que nuestros objetivos son diferentes a los que el mundo nos ofrece. Y el día de ayer decía un hermano, a mí me miran raro. Me miran raro, ¿y por qué, hermano? Porque la gente me pregunta, ¿usted tiene televisión? Yo le digo que sí, pero no la uso. Tiene 24 meses de no usar su televisión. Hay una jovencita que tiene 36 meses de no ver televisión. Y dice, el tiempo lo ocupo y la gente lo mira raro. Hermano, pero si todos tienen una televisión, hasta los presos en la cárcel tienen una televisión. ¿Sí o no? En el hospital ahí está el paciente y ahí tiene el control. Pero dice, pero a nosotros nos ven raro cuando tomamos una disposición. No le estoy diciendo que es malo, hermano. Le estoy contando el ejemplo nada más. ¿Ok? No va a decir, pues voy a ir al pan shop a dejar el televisor. No. Lo que le estoy diciendo es que han buscado la mejor manera de poder utilizar su tiempo y no se han adaptado tanto a lo que el mundo les ofrece. Como le decía, este día empezamos una serie titulada Seamos Sabios y preguntaba, ¿cuántos queremos ser sabios? ¿Cuántos queremos usar bien los dones que Dios nos ha dado? Porque usted tiene dones, hermano, usted no me diga que usted no tiene dones. Dios le dio a usted un don, dos dones, no sé cuántos, aparte de los talentos que usted recibió de parte del Señor en el día de su nacimiento. Algunos son niños muy talentosos para la música, otros son muy talentosos para hacer otras cosas, matemáticas, y otros son muy talentosos para hacer lo malo también, ¿verdad? Entonces, recibimos talentos y todos queremos usarlos de la mejor manera, aprender a usarlos bien. Entonces, ¿cómo llegamos a ser sabios? ¿Cómo reconocemos los dones que Dios nos ha dado y dejar de ser camaleones espirituales que cambiamos de acuerdo a las circunstancias que nos está rodeando? Imagínense si yo al salir de la iglesia ya no soy pastor y yo al subirme a mi carro ya no soy el pastor, yo soy aquí el esposo de ella. Y me voy a comportar como una persona que no conoce de Dios. ¿Se ve feo, no? Entonces, no podemos trabajar así. Nuestro estudio de este día se titula Llamados a ser sabios. Vaya conmigo, por favor, a la primera carta de los Corintios. Primera carta a los Corintios, en su capítulo 1, versículo del 1 al 9. Hermanos, nos vamos a embarcar en este estudio bíblico. Y esta carta nos va a hablar al corazón sobre unidad, conducta, divisiones. Nos va a hablar también, hermanos, de cómo malentendemos los dones que Dios nos ha dado y cómo evitar la contaminación del mundo. Hermano,
es una preciosa carta. Yo le invito a que usted nos acompañe semana a semana, capítulo tras capítulo, para que usted venga ya para la otra semana, usted ya tendría que leer el capítulo 2, porque vamos a trabajar hoy con el capítulo 1. Yo le desafío, lo invito a que nos metamos todos juntos a este estudio para que aprendamos. Cuando usted venga y se sienta, ya sé de qué está hablando. Y tal vez hay algo que usted no ha entendido y el Señor se lo va a revelar a través del estudio bíblico. Amén. Póngase de pie, por favor, para mayor reverencia a la palabra del Señor. Corintios capítulo 1, versículo 1 al 9. Lo vamos a leer todo junto, mis amados. Dice el Señor en su palabra: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y al hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados ¿a qué? A ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí estamos nosotros, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a Dios, a mi Dios, siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión, y con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Me encanta lo que dice el versículo 2, donde dice, llamados a ser santos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que usted tiene preparado un manjar para nosotros. Este día usted nos va a dar las directrices para comenzar a vivir conforme a su voluntad. Dios nuestro, cambia nuestros corazones, Señor. Cambia nuestras mentes. Y ayúdanos a cambiar nuestro estilo de vida, que sea agradable para ti, para tu gloria y para tu honra. Sabemos que tú nos has enriquecido en dones, en palabra y en ciencia. Pero todo esto de nada sirve si como hijos tuyos no tomamos la determinación de querer agradarte. Háblanos al corazón, mi Dios. Prepara nuestras mentes. Dame una doble porción de tu gracia, Señor, para hablar lo que tengo que hablar y quitar de mi boca aquello que no sea agradable para ti, ni edificante para tu pueblo. En tus manos nos entregamos este día, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Por lo que hemos leído en los primeros 9 versículos de este capítulo, usted puede notar que no hay otra iglesia como la del Nuevo Testamento, como en el Nuevo Testamento, como la iglesia de Corintio. Los creyentes de Corintio estaban orgullosos de sus dones. Dice ahí el versículo 7, de tal manera que nada os falta en ningún don. O sea, era una iglesia completa. Hermano, yo veía tocar a los muchachos este día y decía, qué talento, qué don de Dios el que estos niños tienen. Qué bueno. Y cuando viene la gente y nos visita y les gusta todo lo que ven y ven los maestros, y somos una iglesia completa, igual que ellos, llena de dones. Porque esta iglesia está llena de dones. Si usted es hijo de Dios, usted tiene un don. El problema es que a veces no lo desarrollamos. ¿Sí me comprende? Pero tiene dones. Sin embargo, esta iglesia, a pesar que no le faltaba nada, no le faltaba ningún don, tenían un problema. Algo andaba mal. Algo estaba fallando en sus vidas personales y en las vidas de la congregación. Oiga bien, en su vida personal y al momento de reunirse, algo estaba mal. Estaban llenos de dones, pero había algo en el ambiente que no se podía identificar, pero algo andaba mal. Si buscamos hoy en día, podemos ver que la iglesia local
Y voy a hablar por nuestra iglesia, no voy a hablar por otras iglesias. Y este estudio lo vamos a agarrar para nuestra iglesia, para nuestras vidas. No lo regalemos para la iglesia del otro lado o de la otra ciudad. No la agarremos, agarrémosla para nosotros. No la regale para la vida de mi hermano, mi hermana, mi esposo, mi tío, mi primo. Hoy no vino la hermana que quería que oyera esto. Hoy no vino el hermano que quería. No, no, no. Dígalo, para nosotros. ¿De acuerdo? La iglesia local, o sea, nuestra iglesia, muchas veces tenemos este problema. Muchas veces tenemos todo. Y lo tenemos. Tal vez no es un lugar propio, pero Dios nos lo ha dado. No nos falta nada. Cuando yo comencé el ministerio, yo le dije al Señor, Señor, yo no quiero un ministerio de alabanza, yo quiero un piano y el himnario. Pero como mis pensamientos no son los pensamientos de Él. Llegaron este montón de niños sin saber lo que Dios tenía para ellos. El baterista eran los peludos. Porque yo me acuerdo cuando vienen todos peludos, ¿verdad? Algunos siguen todavía. Pero fíjese esto, Dios comenzó a llenar esta iglesia de dones. Hermanitas jóvenes que tienen bonita voz para cantar. Adultos que se han involucrado. Jóvenes y adultos que se han involucrado en la escuela bíblica. Que se han involucrado en el audio. Que se han involucrado en servir. Hermanos que van al evangelismo. Somos una iglesia llena de dones. ¿Sí o no? Somos una iglesia que Dios ha bendecido. Tenemos buenos ministerios para ministrar, buenas enseñanzas para aprender, pero hay algo malo siempre. Algo que no deja que algunos de nosotros no crezcamos espiritualmente y nos mantengamos siempre dentro de esa edad, babies espirituales. Y es increíble. Y es increíble cómo Dios nos va formando y cómo nos va creciendo, pero siempre hay algo que detiene el crecimiento de la congregación, que detiene el crecimiento de nosotros mismos como cristianos. Y sabe, muchas veces culpamos a los líderes, o muchas veces culpamos a los pastores. Pero déjeme decirle dónde realmente radica el problema. El problema radica en el corazón de cada uno de nosotros, que muchas veces no hemos entendido para qué Dios nos llamó. ¿Para qué Dios nos llamó? Muchas veces malentendemos el mensaje del evangelio, nos volvemos seguidores de hombres. No, es que si no predica el pastor no voy, es que si no predica el hermano fulano no voy, es que si no cantan los hermanos no voy. Hermano, come on, nosotros no somos seguidores de hombres, nosotros somos seguidores de Jesucristo, somos discípulos de Cristo, porque Él fue el que murió por nosotros. El pastor no murió por usted, ellos tampoco lo harían, mi hermano, ni mucho menos en este tiempo ni en el tiempo pasado. ¿Cómo pues una iglesia teniéndolo todo puede estar fuera de los principios bíblicos? Hablando de la iglesia de Corinto, ya cambio aquí, quiero hacer la aclaración. ¿Cómo pues una iglesia tan llena de dones como la iglesia de Corintios estaba fuera de los principios bíblicos? ¿Cómo puede una persona decir que es cristiana y vivir como inconversa y pensar inmaduramente? ¿Cómo se puede hacer eso? Dice Santiago, no podemos estar tomando agua de dos fuentes. No podemos. Mire, si usted toma agua salada y agua dulce, se va a enfermar del estómago. Los parásitos se van a resentir y le va a dar dolor de estómago, ¿sí o no? No podemos. No puede estar tomando su vasito de leche y su vasito de agua, ¿verdad que no? Usted sabe las consecuencias. O toma uno o toma la otra, pero no puede tomar las dos cosas porque se va a enfermar. Entonces, cuando nosotros como cristianos tomamos agua de dos fuentes, nos vamos a enfermar espiritualmente. Y tenemos un problema. Porque muchas veces tenemos mucho tiempo en el evangelio y todavía no hemos sanado. Todavía no hemos crecido y seguimos siendo bebés espirituales. Seguimos como esos vasos. Voy a hacerle el comercial a la hermana María. ¿Cuál es, hermana? Princess House, ¿verdad? Bonitos, limpios, pero con cualquier aliento se empañan. Cualquier cosita. Come on, guys. Tenemos un problema.
que se llama falta de madurez en nosotros. ¿Cómo podemos entonces explicar esto? Bueno, déjese le explico en el contexto histórico de la iglesia de Corintio y después vamos a hablar del contexto actual. Corintios era una ciudad muy rica. Hermano, era una ciudad increíblemente llena de un montón de cosas. Ahí había dinero, ahí había filosofía y había religión. Las tres cosas que mueven al mundo: razonamiento, el billetito y la religión. Era una ciudad que estaba situada en un punto clave donde todos los barcos tenían que pasar. Y tenían que pasar por ahí porque, la alergia, usted sabe. Y tenían que pasar por ahí porque si no pasaban por ahí, tenían que ir a dar una gran vuelta de 400 kilómetros, más tardado, más peligroso. Wow, entonces, ¿qué es lo que hacían? Se brincaban por ese pedacito. Es un istmo que hay, como el canal de Panamá, vaya, los que han ido, o los que han ido en viaje de fotografía, vaya, como el canal de Panamá. Y por ahí pasaban los barcos, y por ahí tenían un puente, un muelle donde atracaban, y como tenemos que descansar. Era una ciudad cosmopolita. ¿Qué significa eso? Significa que llegaban personas de muchos lugares con diferentes formas de pensar. Hermano, y sentado leyendo el día de anoche después de la 1 de la mañana, hermano, decía, nosotros somos una iglesia parecida en cuanto a eso. Porque aquí venimos personas con diferentes formas de pensamiento. No somos una iglesia única, por decirlo así, homogénea. Somos heterogéneos. Sí, tenemos diferentes formas de pensar, venimos de diferentes contextos familiares, venimos de diferentes contextos religiosos y venimos también de diferentes contextos culturales. Algunos son mexicanos, otros son salvadoreños, otros son guatemaltecos, otros son nicaragüenses, otros son costarricenses. Bueno, costarricenses no sé si habrá alguna mezcolanza por ahí, ¿verdad? Algunos son americanos, ¿verdad? No los ve güeros. No los ve güeros, pero son americanos, ¿sí o no? ¿Verdad? Son americanos. Y la forma de pensar de ellos es diferente a la forma de pensar nosotros que nacimos allá en el barrio La Vega. Amén. O en Soyapango, o en Apopa, o en Tepic, ¿verdad? Allá en México. Es diferente. Entonces, nosotros somos una iglesia parecida. Esto significa que habemos personas con diferentes formas de pensar. Ahora, en Corintios, en cuanto a la religión, ellos tenían el culto dirigido hacia la diosa Afrodita, la diosa del amor, la diosa de la fertilidad, y tenía aproximadamente, óigame bien, aproximadamente 1000 sacerdotisas prostitutas. Eso era lo que ellos hacían. Cuando decían vamos a adorar, ¿a qué cree usted que iban? A eso, a lo que está pensando. Sí. Es lo que hacían. Salían ya cuando era tardecito comenzaban a salir y comenzaban a ofrecer sus servicios de adoración. Es lo que hacían. Entonces, en pocas palabras, era una ciudad depravada. Cuando decían vamos a corintianizar, iban precisamente a eso. Y decirle a una persona, tú eres un corintio, le estaba diciendo, eres un depravado, por lo que significaba o lo que hacían en esa ciudad. Todo esto, oiga bien, se había metido dentro de la iglesia cristiana en Corintio. Habían problemas de división de pensamiento, habían problemas morales, sexuales, habían problemas de discriminación internamente y desunión. Toda esa filosofía, todas esas costumbres, ese estilo de vida se había introducido dentro de la iglesia. Y fíjese bien, a veces no estamos muy lejos. Tal vez no es que no son los grandes escándalos, pero traemos nuestra forma de pensar. Yo quisiera que el pastor hiciera esto. Yo quisiera que los hermanos cantaran mejor esta. Yo quisiera que mejor hiciéramos así. Y comenzamos a traer nuestro pensamiento y se nos olvida que somos el cuerpo de Cristo. Cristo no fue dividido cuando fue crucificado. Cristo fue puesto sobre una cruz completamente para el perdón de nuestros pecados. Entonces, era una iglesia con todos los dones, pero también era una iglesia carnal, dividida y en desgracia. ¿Cómo sucedió esto?
¿Sabe lo que sucedía con ellos? No habían entendido para qué habían sido llamados. Y muchas veces nosotros como cristianos no estamos en la misma posición. No hemos entendido todavía para qué Cristo nos llamó. Todavía no hemos entendido por qué Cristo nos trajo a donde estamos. Es que yo bien estaba allá. Pero Dios no te quería allá. Dios te quería aquí. Es que yo bien estaba en mi país. Sí, pero Dios ya te sacó también y te trajo para acá. Porque si Dios hubiera querido que te hubieras quedado allá, allá te hubiera puesto un grillete. Y por más bici, por más que tengas, no hubieras caminado. Es más, te hubieran timado los coyotes para que te quedaras trabajando por la deuda. Ahora, con el fin de ayudarlos, Pablo escribió esta carta. Definitivamente, hermanos, donde hay personas orgullosas, personas que dependen de la sabiduría humana y que adoptan el estilo del mundo o vida del mundo, siempre van a haber problemas. Ahora hagámonos una pregunta en nuestro corazón. No la conteste, por favor. No me la diga. No se la diga al de la par porque es a ver chambre también. Oiga bien, contéstela en su corazón. ¿Qué tan lejos estamos nosotros? ¿O qué tan lejos estoy yo como cristiano de ser una persona orgullosa? ¿Qué tan lejos estoy como cristiano de depender del razonamiento humano, de la sabiduría del hombre y no de la sabiduría de Dios? ¿Qué tan lejos estoy como cristiano de adoptar una vida mundana, una vida carnal? ¿Qué tan lejos estoy? Créanme que cuando me hacía el examen, qué bueno que mi esposa no me veía si cambiaba de color, pero yo sentía que me ponía calientito los cachetes, me ponía helado. Hermano, es algo que Dios nos pasa y nos hace la prueba. Vamos a ver qué es lo que hizo Pablo para poder comenzar a enseñar esto. Él señaló 3 aspectos importantes de este llamamiento que Cristo nos hizo. Vamos al versículo 1 al 3. Número 1. Versículo 1 al 3 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Oiga bien, esa palabra llamado en todo este capítulo se menciona aproximadamente 8 veces. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús. ¿A qué fuimos llamados? ¿A qué iglesia? Fuimos llamados a ser santos. Oiga bien, él está hablando a los corintios, pero también ahí nos incluye con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestros. Ahí entramos usted y yo, que también somos llamados a ser. Pastor, ahí le está hablando a la iglesia de Corintios, sí, pero también dice que todos aquellos que invocan el nombre del Señor en cualquier parte del mundo, también somos llamados a ser santos. Y termina: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Pablo tenía una manera peculiar de decir las cosas, hermano. Él no tenía la forma que yo digo las cosas. Él tenía una forma tenía un tacto. Yo a veces no tengo tacto para decir las cosas, ¿verdad? Y siempre usamos aquella frase: se me chispoteó. No lo quise, no, fue sin querer queriendo, dice. ¿Sí me entiende? Y se nos salen las cosas. Pero Pablo tenía una forma muy peculiar de abordar los problemas. Él va a abordar un problema que se llama la contaminación. Oiga bien, ahí va a hablar de la contaminación, pero él no le está diciendo: ustedes pecadores contaminados con... No. Les está recordando quiénes son. Y esta mañana Cristo nos está recordando quiénes somos. Somos llamados a ser santos. Santos. Somos llamados a ser santos. Esto significa que somos colocados aparte para Dios. Somos separados para Cristo. Hermano, ¿cómo una iglesia puede perder este objetivo? Es porque no sabían qué es lo que estaba, para qué fueron llamados. La palabra iglesia en el versículo 2 dice: a la iglesia de Dios, significa el pueblo apartado.
Entonces, si significa el pueblo apartado, dice al pueblo apartado de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, o sea, a los que han sido apartados en Cristo Jesús, llamados a ser separados. ¿De quién? Del mundo. Les está hablando que tiene que haber una separación de su medio ambiente lleno de depravación, lleno de corrupción, y que tienen que ser separados. Y aquí en esta carta vamos a abordar el tema del velo. Espero que usted me acompañe en toda esta, para ver por qué lo ocuparon. Y precisamente tiene su origen en esto: separados para Dios. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver más adelante, siga viniendo. Ahora, usted y yo estamos apartados para Dios. Somos exclusivamente de Él. Hermano, no le pertenecemos a nadie más. La Biblia dice que nosotros fuimos comprados por sangre, por precio de sangre. Ya la vida de nosotros no nos pertenece a nosotros, les pertenece a Jesucristo. Hermano, la iglesia tiene dos direcciones. Oiga bien, la dirección postal 7400 Van Nuys Boulevard, Suite 201, Van Nuys, California 91400. Esa es la dirección postal. Y la dirección espiritual, que es Jesucristo. Él es la dirección espiritual. No hay otra dirección. No hay tal cosa como cobertura de apóstol o de profeta, no. La cobertura es Cristo. Él es la cabeza, Él es la preeminencia. Y por eso cuando cantábamos ahora dice, qué bien pegan los cantos con lo que vamos a decir. La única razón de mi adoración, ¿quién es? Eres tú, mi Jesús. Pero realmente, si Jesucristo es nuestra única razón de vivir, entonces tenemos que entender que nuestra vida le pertenece a Dios y tenemos que administrarla correctamente como Dios manda, no como queremos. Dice que además de que fueron colocados aparte para Dios, dice que también fueron enriquecidos. Versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. O sea que ellos recibieron, usted sabe que recibir de gracia significa recibir algo que no merecemos. Oiga bien, cuando recibimos algo de gracia significa que es recibir algo que no merecemos, pero que por gracia Él nos las dio. Dice, porque en todas las cosas fuisteis, ¿qué dice? Enriquecidos en Él. Ahora, ya ve, pastor, que los cristianos tienen que tener pisto, dinero, ¿verdad? Hermano, no está hablando de esa riqueza. Mire de qué riqueza está hablando. Ahí mismo en el versículo dice, en toda, ¿qué dice? Palabra. En toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. O sea que habían recibido, no solamente habían sido separados, sino que también habían recibido riquezas espirituales. Pero aún sigo sin entender cómo una iglesia con tanta riqueza espiritual. Dice Pablo que él le llevó la palabra de salvación no con sabiduría humana, porque la sabiduría humana es la que estaba ahí en su contorno. Todo ese tipo de pensamiento que la gente llevaba a diferentes lugares los hacían unas personas que razonaran y cuestionaran y que filosofaran. Pero dice, yo no les traje el evangelio con ese tipo de enseñanza, yo se los traje con sabiduría de Dios. Fuimos llamados entonces para ser apartados para Dios, para ser ricos espiritualmente. Entonces, ¿cómo es que nos falta? Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Tendrán a ellos más Espíritu Santo que usted? ¿Tendrán ellos más Espíritu Santo que usted? Definitivamente no. Es el mismo Espíritu Santo. Y cuando estemos ahí en el capítulo 14, va a decir, y todo esto se hacía por el mismo Espíritu. El mismo Espíritu que usted recibió cuando usted abrió su corazón a Jesucristo. El mismo Espíritu Santo que usted y yo recibimos
cuando entregamos nuestra vida a Dios. ¿Cómo es posible? Entonces, ellos eran un pueblo escogido, un pueblo enriquecido, un pueblo establecido. Eran santos, colocados aparte para Dios, pero sus prácticas no estaban de acuerdo a su posición. Y es lo que sucede muchas veces. ¿Cómo es posible que siendo servidor vivas como que si fueras inconverso? ¿Cómo es posible que siendo hijo de Dios, lavado por la sangre del Cordero, lavado por la sangre de Jesucristo, te comportas como lo haces, deshonrando a tu Redentor? ¿Cómo es posible que teniendo el Espíritu Santo que nos da dominio propio, que nos da amor, que nos enseña el camino de la verdad, pues no podamos controlar nuestra lengua y nuestros malos pensamientos y resentimientos? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que no podamos sujetarnos? ¿Cómo es posible que no podamos humillarnos delante de Dios? ¿Cómo es posible que siendo hijos de Dios tengamos la misma soberbia que teníamos antes cuando estábamos en el mundo? ¿Cómo es posible? ¿Sabe? Eso es posible cuando realmente no hemos madurado. Eso es posible porque realmente no hemos entendido para qué fuimos llamados. Obviamente, si nuestras actitudes son como estas, pueden suceder dos cosas. O soy un cristiano carnal, o necesito nacer de nuevo. Óigalo bien. O soy un cristiano carnal que no entiendo para qué fui llamado, porque sigo siendo un bebé espiritual, porque no leo la Escritura, porque no la estudio, porque no oro, porque no ayuno, porque no nos importa la vida religiosa, como usted le quiera llamar, o simple y sencillamente necesita nacer de nuevo. Cualquiera de las dos cosas puede suceder. Dice la Biblia, el árbol por sus frutos los conoceréis. Yo tengo un árbol de naranja y tiene muchas naranjas y tiene muchas flores de naranja, y yo sé que me va a seguir dando más naranjas porque lo conozco por su fruto. Tengo un árbol que dicen que es de higo. No sé, hermano, ahí está el animal ese echando hojas. ¿Cuándo voy a saber que sí es de higo? Cuando tenga el fruto y decir, ciertamente este es un árbol de higo. ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? Cuando realmente demos ese fruto del Espíritu, cuando maduremos, cuando dejemos de entrar en ese montón de controversias que nos roba la paz, la tranquilidad, la armonía, el amor, cuando dejemos de hacer todo eso. Necesitamos reconocer o recordar que somos llamados a ser santos. Segunda cosa, versículo 9, y esto se va a poner mejor todavía, hermano. Dice, versículo 9 en adelante. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados. ¿A qué dice? A ver, hagamos una pausa ahí. ¿Qué es comunión? Es una palabra compuesta. Común, unión. O sea que estamos together. Así es, ¿verdad? Juntos. Ay, pastor, yo estoy junto, pero no revuelto. Va a ser una gloria estar con los santos amados en el cielo, orando y cantándole al Señor, pero aquí abajo en la tierra, quién sabe, esa es otra historia. No funciona así. No funciona así. Dice que fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro. Usted no puede decir que usted tiene comunión con Cristo si no tiene comunión con su hermano. Usted no puede decir que ama a Cristo si no ama a su hermano. Ah, no, yo de mi Señor, yo no hablo mal, yo hablo del hermano, pero de mi Señor. ¿Cómo, hermano? Si también por Él murió Cristo, si también por Él entregó su vida, ¿acaso su vida es más valiosa que la de Él? No, vale el mismo precio, la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, dice que fuimos llamados con su Hijo Jesucristo a nuestro Señor. Versículo 10. Os ruego pues, hermanos, oiga bien, no le está hablando a gente que no conoce de Cristo, le está hablando a creyentes. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
A ver, repítalo conmigo, por favor. Que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros, ¿el qué? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. O sea, tenemos que estar en la misma sintonía. Yo se lo he dicho desde este púlpito, hermano, yo no espero que usted camine al ritmo que yo camino, pero sí espero que usted camine en la misma dirección que vamos, porque si viene en dirección opuesta, nos vamos a estrellar, nos vamos a lastimar, nos vamos a golpear. Y Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a una misma mente y a un mismo parecer. Corintios tenía un problema. Hermano, las divisiones siempre han sido un problema dentro del pueblo de Dios. Incluso los 12 discípulos, eso no se llevaban tan bien, hermano. Mire, había un recaudador de impuestos y había Simón el celote el guerrillero que no quería a los recaudadores de impuestos porque decía, estos son vendepatria, estos explotan al pueblo, está a favor del imperialismo. Hermano, ese era Simón el celote. Y aquel cuando lo veía se escondía, ¿verdad? No vaya a ser que saque la espada también. Habían dos discípulos, hermano, que le dijeron, Señor, ¿quieres que oremos y que descienda fuego sobre esta? Muchachos, ustedes no saben de qué espíritu son, les dijo. No se llevaban, hermano. Llegaron aquellos dos y dijeron, Señor, ¿te podemos pedir un favor? Dice, a ver, muchachos, ¿qué quieren? Que cuando estés en tu reino, dice, que uno se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y les dijo, ustedes no saben lo que están pidiendo. Y lo dijo en público para que oyeran los demás. Y dicen que los demás se enojaron con estos dos. Siempre va a haber esa diferencia. Ya Pablo no está hablando de la contaminación, sino que ahora va a hablar de la vida en comunidad. Un reino dividido, dice la Escritura, no permanece. Una iglesia en diferentes formas de pensamiento tiene grandes problemas. Los corintios estaban en grandes problemas, no solo de contaminación, sino que en pleitos internos. Mire lo que dice el versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. Estos son esos hermanos que tienen el valor de ir y decirle al pastor, pastor, fíjese que pasa esto y esto, y tenemos que arreglarlo. Son los de Cloé. Ay, pastor, y es que yo no me gusta andar en chambre. Dicen que hechor y consentidor, dígamelo, tienen la misma pena. ¿Sí? Y estos dijeron, ¿saben qué? Nosotros no participamos de eso. Y le vamos a decir a Pablo para que Pablo ponga orden en este asunto. Dice, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros, ¿qué dice? Pleito. Y andan empleitados los hermanos de Corintios. La iglesia llena de dones, la iglesia rica en todo, que no le falta nada. Es tremendo cuando usted comienza a estudiar la palabra de Dios y se da cuenta cómo caemos en errores, cómo hemos sido niños espirituales. Y no es de admirarse, pues ellos habían recibido a tantos predicadores muy buenos, y lo vamos a ver más adelante. Dice, habían recibido a Pablo, a Apolos, no estamos seguros si fue Pedro por ahí, pero habían tenido muy buenos expositores de la palabra. Pero la pregunta es, ¿está dividido Cristo? Versículo 12 dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, no, discúlpeme, pero yo soy de Apolo. Y por allá salía, allá por la puerta, no, mire, yo soy de Cefas. Y el más abusado decía, vaya, yo les gano, yo soy de Cristo, vaya, ¿y qué? Es lo que estaba pasando. 13, me encanta este versículo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Ninguno de los tres que se menciona ahí, Apolo, Pablo y Cefas, predicaba un Jesús diferente. Todos predicaban el mismo Cristo. Todos predicaban el mismo Jesús que fue crucificado en la cruz de Calvario. Entonces, ¿por qué tenían una división? Por el medio ambiente que ellos estaban acostumbrados a hacer pequeños grupitos. Y sí, y es lo que habían aprendido en el mundo, a hacer grupos. En la escuela, que con aquello nos metamos.
Y por eso que también hay pandillas, hermano, porque los muchachitos comienzan a organizarse. Y también hay bullying en la escuela porque si no te metes con nosotros, te vamos a molestar. Y también sucede dentro de las congregaciones. Se hacen grupos. Ojalá fuera para orar o para estudiar la Biblia. De verdad. Ojalá fuera para orar por el ministerio, por las almas, por el pastor, por los hermanos que no han venido, por los que están enfermos. Ojalá fuera para eso. Y no para hacer otras cosas. Algunos van a estar a favor, otros van a estar en contra y van a decir, ¿saben qué? Yo prefiero no meterme. Yo prefiero para que no me anden en chambre, mejor yo no me meto. ¿Sabe qué? El que calla, otorga. Es parte del mismo problema. ¿Sabe usted por qué este país está en condiciones espirituales deplorables? Porque la iglesia cristiana evangélica no se ha levantado en contra de todo eso que promueve el gobierno, que promueve el cine. No se ha levantado. A todos decimos, está bueno, hay que Dios lo arregle. No. Dios nos hizo sus manos, Dios nos hizo sus pies, Dios nos hizo sus ojos, su boca y sus oídos en esta tierra. Nosotros no fuimos llamados a componer el cielo, nosotros fuimos llamados primeramente a cambiar nosotros para que haya un cambio en los demás. Pero ¿cómo vamos a poder cambiar a los demás si nosotros no hemos cambiado todavía? Seguimos siendo babies espirituales. No puede haber competencia, hermano, entre nosotros. No puede haber esa competencia. Yo canto más bonito que el hermano, yo toco mejor que el hermano, yo sirvo, yo hago aquí, yo predico mejor que el hermano. No existe esa competencia, no debería existir. Es pecado. Es pecado comparar un servidor con otro, es pecado comparar un maestro con otro, es pecado comparar a un pastor con otro, porque lo que se está haciendo es dividiendo el cuerpo de Cristo. Todos somos iguales delante de Dios. Ni yo no valgo más que usted. ¿De acuerdo? Yo no valgo más que usted. Yo valgo lo mismo que Dios pagó por usted. Su sangre preciosa. ¿Cómo podemos estar divididos entonces? Cada uno de nosotros ha recibido lo que tiene que dar. Usted sabe el don que Dios le ha dado. Usted sabe el talento y las habilidades que Dios le dio para edificación del cuerpo de Cristo. No para competencia. No para mantenernos divididos. Somos discípulos de Cristo, no somos discípulos de hombres. Yo no morí por usted. El pastor que lo ganó para Cristo no murió por usted. El único que murió por usted se llama Jesucristo. Él fue crucificado por nosotros. Entonces, ¿por qué dividimos su cuerpo, que es la iglesia? No debemos hacer esto. Nos debemos a Cristo. Jesús tiene que ser el más importante en nuestro diario vivir y en esta iglesia. Si usted me dice, pastor, eso ya lo sabía, entonces practiquémoslo. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Ahí adelantito está, no vaya a perder Corintios. Gálatas, Efesios, Colosenses 1, 18. Oiga bien, hermanos, el cuerpo de Cristo no puede estar dividido. La iglesia de Jesucristo no puede estar tomando agua de dos fuentes. O somos cristianos o no somos cristianos. O vivimos como cristianos o vivimos con el mundo, pero no podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Dice ahí el versículo 18. ¿Y Él? ¿Quién es Él? Cristo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga, ¿qué dice? Preeminencia. Que nuestra vida se mueva alrededor de eso. Él es nuestra preeminencia. Él está arriba de nosotros. Yo no estoy arriba de Él. Él está arriba de mí. Él está arriba de mi esposa. Él está arriba de cada uno de nosotros, porque Él es nuestra cabeza. Él nos guía.
Dejémonos guiar por Él. Y busquémosle a Él. No busquemos una figura humana. La figura humana te va a fallar. La figura humana te va a defraudar. Pero Cristo jamás te va a defraudar. Dice allí en los que estamos leyendo, el versículo 14, el 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue Pablo crucificado por vosotros o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Me gusta ese nombre, Gayo. ¿Qué pasó a Gayo? Para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. Hermano, no se preocupe si su nombre no aparece en el registro del pastor que usted lo bautizó. Preocúpese que su nombre esté inscrito en el libro de la vida del Cordero. Ahí preocúpese. En eso trabajemos diariamente. No, es que a mí me bautizó el pastor fulano, el hermano tal y aquí. Hermano, al final, lo que importa es que si estamos inscritos en el libro de la vida. Jesucristo no bautizó a nadie. ¿Quiénes bautizaban? Los discípulos. Ellos así. Pablo dice, yo lo bauticé a este y tal vez a los de Estéfano, creo que dice por ahí. Pero ya hay a nadie. Para que no digan que fueron bautizados en mi nombre. Preocupémonos para que estemos inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y una tercera cosa, para ir finalizando, que el tiempo va volando. Wow. Versículo 26 en adelante. Esta porción he titulado, este punto, fuimos llamados a glorificar a Dios. Oiga bien, primero fuimos llamados a ser santos, después fuimos llamados a estar en comunión. Ahora vamos a hablar de que fuimos llamados a glorificar a Dios. Versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la... Está diciendo, hey, muchachos, fíjense bien que ustedes no son ningunos inteligentes, les está diciendo. Es lo que les está diciendo. Vosotros no sois ningunos sabios, ¿según qué? Según la carne. O sea que eran personas que, sí, estaban en una ciudad aquí que con los que habían filósofos, pero ellos no eran de esos. Pero a veces, hermanos, nos inflamos. Es que yo soy chero de fulano. Yo soy amigo de sutano, y como el sutano tiene una suposición, pues yo soy amigo de él también, fíjese. Sigamos ahí. Dice que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea que no tenían absolutamente nada. No tenían nada. Sino, esto me encanta, hermano. Y si usted tiene una pluma, subrayelo. Para cuando a usted se le suba el orgullo, cuando se infle, venga a este versículo y le pida perdón a Dios. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin que nadie se jacte, ¿en qué? En su presencia. Nosotros fuimos llamados para glorificar a Dios. Es fácil hincharnos cuando lo tenemos todo. Es fácil inflarnos cuando hay un nombramiento, el líder, el ministro, reverendo, o tenemos una posición, ¿verdad? Es fácil. Con el tiempo se nos va olvidando de dónde Cristo nos sacó. Y quiero hablar primeramente esta mañana a los servidores, líderes y predicadores de esta congregación, y eso me incluye a mí. Los que ministramos en esta congregación. Si crees que porque tienes un privilegio eres mejor que el que va llegando, estás equivocado. Solo recuerda de dónde te sacó el Señor. Recordemos quiénes éramos y lo que Dios hizo por nosotros para ser lo que somos ahora. Nosotros no somos lo que somos porque somos lo mejor de lo mejor. No. Nosotros somos lo que somos por la misericordia de Jesucristo. Ahora quiero hablar a la congregación que no tiene ningún privilegio o servicio en esta congregación. Amados hermanos, nunca olvidemos de dónde vino y por quién estamos en este lugar. No es por mí, no es por los demás,
es por Jesucristo. No es porque sean lo mejor de lo mejor, sino porque somos hijos de Dios. Vaya conmigo a Romanos capítulo 9, ahí atrásito, versículo 15, para afirmar lo que le voy a decir. Hermanos, no es porque somos los mejores, no es porque somos, pues porque tenemos todo. No me malentienda, por favor. Quiero decirle por qué estamos acá. Dice el versículo 15 del capítulo 9 de Romanos. ¿Lo tiene? Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo, ¿quién? Dios. Amén. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere. No es porque usted quiere, no es porque yo quiero, ni del que corre, sino del que Dios tiene. Por eso es que estamos acá. Estamos creados para glorificar a Dios. Estamos creados para ser santos, para estar en comunión. Estamos llamados para glorificar al Señor Jesucristo. En otro tiempo éramos necios, débiles, viles, menospreciados. No éramos nada. Nadie daba un 5 por nosotros. Nadie. Y el único que dio su vida fue Jesucristo. A usted y a mí nos escogió Dios. Y a todos aquellos que en este día alaban su nombre. Y a todos aquellos que han confesado su nombre. Todo esto para que ninguno de nosotros nos gloriemos, sino que glorifiquemos a Cristo. Versículo 30, volvamos allá. A Corintios. Dice: mas por Él estáis vosotros. ¿En qué dice? Léalo bien, dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Le explico rapidito qué significa eso. Somos justificados, significa que no tenemos pecados porque Él pagó y limpió nuestros pecados. Él limpió nuestros pecados. Dice: en Él somos santificados, o sea, que somos apartados para Dios y que por Él somos redimidos. Significa que somos libres. ¿Sí me entiende? Él pagó el precio. Si usted y yo queremos gloriarnos, hagámoslo en Cristo. Dice el versículo 31, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Y sabe, hermano, tal vez usted no sienta la misma emoción con la que usted hablaba antes de Cristo. Pero déjeme decirle una realidad. Yo cada vez que recuerdo quién fui y en el mugroso mundo que me arrastraba, yo me glorío en Cristo. Porque pienso en Romanos 9:15, de ahí Dios me sacó. No fui yo quien lo busqué, sino que fue Él quien fue y me buscó. No fue usted quien dijo yo quiero ser salvo, no. Fue Cristo hablándole a su corazón: yo quiero que tú seas salvo, yo quiero que tú entregues tu corazón, yo quiero que vengas a mi presencia, yo quiero sacarte donde estás y darte una vida nueva. ¿Sí me entiende? Fuimos llamados para glorificar a Dios. Un día, un pastor devoto escocés llamado Robert Murray McCheyne, bastante complicado el nombre para pronunciarlo, andaba evangelizando y le dio un folleto de evangelización a una mujer de dinero y la señora se ofendió y le dijo a la señora: oiga, ¿usted no sabe quién soy yo? Y vino el pastor, le respondió: señora, vendrá un día en que va a pasar por un juicio en el cual no va a importar cuál es su posición o quién sea usted. Hermanos, lo único que importa en este momento es quiénes somos en Cristo y para qué fuimos llamados a ser santos, a vivir en comunión y a glorificar a Dios. La pregunta al final es: ¿estamos viviendo a la altura de ese llamado? El que tenga oídos para oír, que oiga. Le da un fuertísimo aplauso a nuestro Dios. Gloria al Señor. Vamos a orar.